Las tres voluntades del hombre. Primera voluntad, el querer. No hay nada más verdadero y o voluntario que hacer las cosas cuando nos nacen y no porque se nos obliguen a hacerlas. Obviamente, hay situaciones en la vida en que no nos queda más opción que la obligación en que algunas cosas deben hacerse sí o sí. El querer hacer algo proviene más de lo individual que de lo personal o de lo social, y esto se relaciona a que las personas toman sus decisiones a según las consecuencias de las experiencias vividas, más no de las experiencias de quienes alguna vez vivieron en positivo o negativo lo que el otro suele evadir, su realidad. Porque hasta que no la vivan a carne propia, sean agrias, agridulces y o dulces, nuestros conocimientos para ellos será como el olor del café, que cuando se enfría, después de hacerse, desaparece como si nunca hubiese existido. Mas sabremos que el café aún sigue ahí si lo buscamos para calentarlo, tal cual a como nos pasa con los aprendizajes, que cuando se aprende a la buena porque queremos, todo queda. Mas cuando se aprende a las malas, y más aún si no estamos dispuestos a aprender, ni porque Buda en persona sea nuestro mentor, nada quedará en nuestros pensamientos, y peor aún, ni tan siquiera en la conciencia, la que nos ayuda a decidir, porque al no estar consciente en nuestras decisiones, tampoco estaremos conscientes de quienes quieren porque pueden ayudarnos a que mejoremos nuestras vidas. Pero como siempre se ha dicho, la experiencia es la que da sabiduría, no el conocimiento. Y a medida en que nosotros vayamos experimentando lo que creíamos que era a nuestra manera, resulta ser que todo cambia para cuando se quiere crecer en madurez tanto mental, espiritual y emocional, porque de estos tres principios surge la inteligencia del hombre. Segunda voluntad, el poder. Hay una corta frase motivacional que reza así: cuando se quiere, se puede. Y esta oración es una máxima de la conciencia que no muchos utilizan en sus vidas cotidianas, porque al no creer en el poder de lo que son, energía, la que lo transforma todo sea para algo bueno y o malo, sus creencias estarán más atadas a su mundo exterior que a su universo interior. Una vez el astrofísico Neil deGrasse Tyson expresó en una de sus entrevistas que toda vida como existencia está conformada por cuatro átomos principales de la creación: hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, de los cuales son estos mismos átomos los que componen al universo consciente, concluyendo así una pequeña reflexión expresada en palabras sabias. Somos parte del universo, por tanto, el universo yace dentro de nosotros. Y si el poder del universo habita en nosotros, así como en los animales y en toda la natura, ¿por qué nos negamos a creer que existe un ser superior que hace que nuestro ser inferior se apodere en bien de su poder? He aquí uno de los misterios del universo, que cuando el alumno está preparado para aprender lo que tenga que aprender, el maestro del universo aparece como de la nada para enseñarle lo que él sí sabe, que no hay poder más grande que la fe que tiene el hombre que cree en sí mismo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el hombre ha dejado de creer en él? Y la respuesta es tan sencilla a como lo es la vida para cuando aceptamos que ciertas cosas no tienen explicaciones. La vida es un misterio, no pierdas el tiempo descifrándola, solo vívela como venga, porque de todo aprendemos. Es así a como todo se puede, con poder de ser. Tercera voluntad, el deber. ¿Por qué nos gusta recordar nuestras infancias? Porque cuando éramos pequeños no teníamos responsabilidades, sino la libertad de solo ser sin ser. ¿Pero qué significa el ser sin ser? Te lo explico así. La sola existencia es una forma dimensional que aún no conoce todos sus ángulos, así como su masa y su volumen. Mas cuando la existencia se hace consciente de su ser, de su vida, su compañía hasta la muerte, sus dimensiones transforman a la forma en otro ciclo que repite para evolucionar. Pues existe una filosofía budista que dice: entrégame un niño desde su nacimiento y a los 7 años te entregaré al hombre de lo que será para cuando su razón madure. Y es porque todo depende de cómo se nos críe desde la temprana edad de cuando somos inocentes, ya que cuando se es niño lo absorbemos todo tal cual como a una esponja, que por donde se le pase, se le sumerja, se le tire o se le guinde, absorberá lo que esté a su paso.
malo o bueno, pero lo hará. Mas cuando se le vaya a exprimir, lo que suelte será lo que ésta absorbió. Nosotros los seres humanos somos muy parecidos a la esponja. Absorbemos lo que podemos, sea porque se quiera o porque no nos queda de otra que hacer lo que se tenga que hacer. Solo que muchas veces se nos olvida desahogar lo que ya no es necesario en nuestros quehaceres, y otras veces, las cuales diría yo que son las que más ocurren, evadimos compromisos por los cuales son nuestras responsabilidades a cumplir, sea por ética, moral o dignidad, o por solidaridad, compasión o amor. Pero la cuestión está, o mejor dicho, la cuestión es que cuando el deber llama, es porque ha llegado la hora de atenderlo porque sí, y más aún si se trata de nosotros, porque una parte de crecer como persona es desarrollarnos como seres humanos, una superación que nos cambia nuestra manera de vernos y de ver al otro con juicio. En resumen, recuerda lo que dije al principio. A medida en que nosotros vayamos experimentando lo que creíamos que era a nuestra manera, resulta ser que todo cambia para cuando se quiere crecer en madurez, tanto mental, espiritual y emocional. Las tres concepciones del ser indivisible. Primera concepción: yo existo. Una vez Nikola Tesla expresó uno de los mejores pensamientos de la historia humana. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y justamente lo que conforma la creación del todo de lo que se conoce es una energía que emana de la conciencia suprema del Creador de todo, que al hacerse consciente de sí mismo, su propio ser, se entrelaza entre las partes de su uno. Una fuente electromagnética que crea ondas vibratorias por las que sus frecuencias se nivelan por medio de otros niveles vibratorios de quien cree desde su ser interior, es decir, que todo lo que yace en este núcleo de la existencia de la vida, que llamamos universo, no es más que el origen de una creación simbiótica que lo es todo, con y o en su uno. Por tanto, el universo energético, o si lo prefieres, el universo etérico del ser indivisible, no tiene ni un fin iniciado ni un comienzo terminado. Por consiguiente, pensar que el hombre podrá sacar a la luz pública el cómo se creó todo, sobre todo los científicos que se la pasan queriendo darle lógica a lo que la capacidad del hombre no acepta en su mundo de leyes, como ser más por fuera que por dentro. Es como si un escritor pensara que todos sus personajes de verdad existen de alguna u otra forma en otro plano de la conciencia, por la que él aún no entiende, porque al darle vida en otra dimensión en donde él, pensamientos, no es con él mismo, mente, es como si su propia naturaleza de poder ser el ser no fuese con él aquí y ahora, en donde cada momento creado por él es la sensación por la que sus dimensiones mentales, aún no imaginadas, le crean la idea de una forma de poder ser con él, hacer que sus pensamientos acepte a la mente como fuente de energía divina, por la que, al ser pensada desde el interior de lo que somos, vibraciones de una frecuencia energética, creará una realidad consciente en la que el hombre comienza a creer en sí, que él existe más como energía, como una energía que se transforma, que como una sola forma, que al no energizarse, su existencia de ser deja de existir debido a la falta de un libre propósito, ser más que uno mismo, ser yo. Segunda concepción: yo vivo. En el budismo existe una idea o experiencia individualizada por la que el hombre, en su búsqueda de la verdad de lo que significa la ilusión de lo que es el amor, la razón y o el control, se va procesando a según de lo que él acepte crecer y o reconocer sus desarrollos personales en el mundo de su yo interior o en el mundo del hombre, que no es con su ser, sino con los reflejos del espejo de su otro no yo, la cual, dicha experiencia, que es más individual en lo personal, círculo selectivo que es social, se describe como los 5 agregados del ser humano, del ser y o del solo ser, los cuales son los siguientes. Primer agregado: la forma. Segundo agregado: las sensaciones. Tercer agregado: las percepciones. Cuarto agregado: las formaciones mentales. Y el quinto agregado: conciencia. Ahora bien, sabiendo esto,
Pudiéramos decir que la forma del hombre es lo que sus pensamientos se le hacen creer que es su realidad. En el caso de las sensaciones, es lo que el individuo afirma como algo real al sentir lo que él cree que existe en su cognición. En cambio, en las percepciones es en donde yacen realidades que no son del propio sentir cognitivo, sino que se figura más como una idea externa que invita a quien la percibe para que la acepte, reconozca y o que la tome como suya una vez que haya sido transformada por medio de sus reales pensamientos, lo que nos lleva al cuarto agregado del budismo, las formaciones mentales, un espacio donde la forma toma otra forma. Mas estas últimas palabras que acabo de escribir son muy sencillas para explicar lo que el hombre aún no entiende, que su mente es una máquina que no es controlada por él mismo, sino que la controla quien a él lo creó. Y si el hombre redime su soberbia, o en dado caso su ego, de que él es el creador de todo, el todo hará que el hombre se concepcione con o en su uno, siendo así la última composición de quien a lo último se ha nacido en el inicio de un nuevo ser, conciencia, en donde agregamos todos los agregados del hombre como realidad de lo real, en donde al fin entiende que él no ha sido concebido entre los mundos para sufrir, sino para solo vivir, ser el alma, ese espíritu que energiza la vida para que a la otra vida le energice a su otro ser. Soy. Tercera concepción. Yo soy. A su momento, cuando el tiempo era poético, existió la vida en rima, una filosofía por la cual no muchos entendían porque para entenderla había que primero comprenderse a uno mismo. Y para uno saber quién es uno consigo mismo, hay que rimarse con la tierra del quién sabe. Un espacio en donde un niño llamado Tomás se inicia hacia una aventura con su fiel compañero imaginado, el zorro Félix, que a la vez le va filosofando sobre el espacio y el tiempo, así como del cómo desprenderse de la ilusión de cuando la inocencia va desarrollándose en su espacio individual. Ni es nuestro niño interior, al igual que su conocimiento va creciendo con respecto al desarrollo de su propia sabiduría, experiencia exterior, que a medida que se supera a sí mismo en su propio hacer, entiende que su muerte en vida es una sola, mas en su existencia son infinitas vidas que renacen al quien sabe del más allá de quien sí crea para creer, en donde la comprensión humana es tan solo un segundo en el tiempo dentro de un espacio que no se mide a sí mismo, sino que es con su ser entre todos los espacios y entre todos los tiempos de su real conciencia. Evolución, ser. Y todo este párrafo poético que yo he escrito para ustedes era para darle la bienvenida a lo que decía aquel poeta filósofo de nombre Rumi: más allá de las ideas de hacer el mal y hacer el bien, hay un campo. Ahí nos vemos. Y me pregunto yo, ¿qué ha sido de la poesía escrita de quien aún se escribe a mano? Y lo más trágico de este asunto es que el romanticismo se ha perdido tal cual como la sociedad de cuando aún no sabe quién es ella por separada, una persona, una idea, un pensamiento. Pero cuando la sociedad se une en sí por un propósito en común, se valora el valor de lo que es el silencio, cuando el razonamiento calla para hacer la mente de una sola verdad, ser el bien en bien o ser el mal en mal. Dos titanes que al encontrarse en un campo descubren de qué están hechos su principio, si de solo yo, cuando nadie más importa, o de solo soy, cuando somos así porque sí, y de solo yo soy, cuando todo nos importa pese a la diferencia de nuestros deberes. Una poesía que poco rima con la vida. En resumen, recuerda, el arte del hombre es la única verdad por la que el yo o por la que yo le creo a su propio ser. El hombre entre los estados de la conciencia. Primera forma, el hombre común. Cuando el hombre deja de vivir es cuando su existencia se basa en estar en un espacio sin que el tiempo del mismo sea el propósito, solo ser, que lo impulse
a moverse o al menos a transformarse entre las cosas que se ubican a su alrededor, como por ejemplo las personas que han creado un hábito lineal de la casa a su labor, de su labor a la misma compra, de las compras a los quehaceres como diligencias, de las diligencias a las visitas comunes que hacen en ciertos días del mes o de la semana, de lo común a las salidas con amigos o con seres queridos donde recurren a los mismos lugares por los cuales estos suelen divertirse de vez en cuando y de cuando en vez. Son pocas las veces en que las mal llamadas personas ancla, en el caso de crear un barco y anclarlo a donde mismo, por la que estas líneas del tiempo, quien la configura como una costumbre habitual de sus velas, son levantadas por quien la ha anclado entre sus viajes espaciales, tanto individuales así como personales y sociales. De esto suceder, de levantar el velero del tiempo lineal, las personas ancla sentirían un desfase dentro de su propio tiempo interno, cuando la inconsciencia, subconsciencia, conciencia se descoordinan debido al no control del pensamiento consciente, así como del tiempo exterior, cuando lo real del ser, mente consciente, y lo que sería la realidad del hombre sin el ser, del pensamiento ciego al hecho terco, no se hallan vinculados a razón de un control irracional existente por parte de quien cree en su realismo ilusorio, existencialidad vivencial, ideas y crea su lógica abstracta, las formas, lo que vendría siendo un existencialismo relativo, de cuando se vive porque se existe o se vive porque se es, que lo miden basándose más por sus desfasadas emociones como el estrés, la ansiedad, la incomprensión, así como la negación y la frustración, que por las emociones regulares, sin que los desfases del tiempo paralelo las muevan de su cómoda realidad, lo común, ya que para estas personas comunes o anclas, ser alguien predecible es más seguro que ser alguien por el que nunca dejan de sorprendernos, sea en lo positivo y o negativo. Segunda forma, el hombre soñador. Se dice que sin imaginación, la creación del todo de lo que se conoce no existiría, ya que como bien se sabe, un pensamiento puede hacerse real en la realidad del hombre o del ser después de él, cuando al mismo se le induce una idea energética por la que, al crearla desde un polo positivo y o negativo, sea inconsciente, subconsciente o conscientemente, la mente como tal, por medio del campo cuántico, la del pensamiento, una forma o le da un pensamiento, una forma por la que el hombre le llamará casualidad, lo que vendría a definirse como la planificación antes de toda imaginación. Y justo aquí, en las planificaciones del hombre o en las de su ser superior, conciencia suprema, es en donde la realidad se desdobla en dos hologramas: el de la ilusión, la vida como existencia humana, animal y o natural, y el de la intuición, la existencia de la vida al después de morir entre todas sus formas posibles. Si bien es cierto que el pensamiento crea a la realidad, ¿por qué el hombre sigue empeñado en creer que su realidad, tanto externa como interna, son las que le manipulan sus pensamientos al momento de querer existir o de vivir? Y es porque al él no serse consciente de lo que él es, el que está pensando desde él y no desde otros, seguirá creyendo que sus pensamientos no son más que la sola figura de una idea que se los crea desde un yo soñador, cuando que en sí es su propio yo, el soy consciente, el que está siendo controlado por él a no ser lo que él sí es, una conciencia que se hace presencia y una presencia que se hace permanencia. Dicho de otro modo, si la mente es un ser consciente que piensa por sí misma, lo presente en ella las causas, lo inferior creado, y la causa de la causa, lo superior ya imaginado como creado, entonces la mente es tan solo un estado espacio-temporal en donde las sensaciones del hombre son sus realidades ilusorias, pensamientos, y estos le dan formas vívidas a sus lógicas abstractas. Y en este sentido, los sentidos del hombre aceptan que la realidad no existe a menos que se le reconozca desde el propósito de su razón de ser. He aquí en donde el hombre común suele confundirse con el del soñador. Uno sabe que vive dentro de un sueño y el otro cree existir cuando que es el sueño del que vive cuando duerme. Tercera forma, el hombre despierto.
Estas clases de personas son a las que menos les importa para quienes manipulan la cadena evolutiva del hombre que se hace consciente con el paso del tiempo. Y no porque deje de importarle entre las realidades del hombre común y o soñador, sino que para el sistema de la élite, seres conscientes del polo negativo, los de la oscuridad, los seres conscientes del positivo, los de la luz, son aquellos que han aprendido a controlar, manipular, así como moldear su realidad, aún sabiendo que su existencia no es más que la esfera de un programa holográfico que se proyecta desde una mente consciente, haciendo que la élite, por medio de sus oscuridades, quieran decirle a los iluminados o a los aprendices de los mismos que para qué ser luz si al final de todo es oscuridad. Esa nada por la que el hombre común cree que es normal, mientras que el hombre soñador cree que lo normal es lo anormal en un mundo de reglas que son quebrantadas por él mismo de cuando se tiene poder. Un ser despierto no necesita de un poder para poder ser lo que es conciencia, porque una vez que él sabe que su realidad ya ha sido creada por un creador superior de principio a fin, es cuando él como co-creador intuye que el origen de su fin no es otra cosa que el mismo principio de algo nuevo por comenzar. Como quien comienza de repente con una pregunta sencilla y esta lo lleva a otra más complicada. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Por qué existo? Y al tratar de escucharse por medio de las respuestas de la conciencia como voz interior, es cuando el hombre como ser entiende que la iluminación del ser son dos caminos distintos, el que se conoce y el que se recorre. Como por decir que alguien diga que sabe mucho porque según tiene conocimiento de más, mientras que el que aplica estos conocimientos de sus experiencias es el que realmente gana lo que nosotros llamamos sabiduría, ser algo más que solo estar. Por tanto, la inteligencia de un hombre no se mide por lo que él sabe, sino por lo que él hace, aun si en el hacer se encuentren errores no admitidos. Mas si éste lo reconoce, su admisión será su error más próximo, evolucionar. En resumen, lo que yo considero que son las tres formas del hombre entre los estados de la conciencia, la parte cotidiana o habitual de la existencia de la vida, lo común, lo que hacemos sin cambiar nada de nada porque al parecer todo está muy bien, el lado de las ilusiones del hombre, de cuando se quiere tener una vida distinta a la que ya se tiene en el ahora, lo soñado, un aquí sin estar, y el puente que entrelaza lo que es el sueño, realidad ilusoria, cuerpo, cerebro, pensamiento, con lo que es la realidad del ser consciente, la lógica abstracta del hombre, energía, idea, materia. No es más que un hilo invisible por el que nos configura la existencia de la vida al momento de vincularnos entre sus visibilidades tangibles. Algo así como aquel cuento que le escuché a Universo Consciente, como quien reta a un sabio, maestro del ser, que salve, cure y sane a un conejo enfermo y malherido desde su madriguera con tal de comprobar lo que algunos llaman milagros. Pero el maestro, en toda su sabiduría, le dice a quien pide un milagro, de eso que nos sorprenden porque no lo vimos venir, todo lo que te rodea es un milagro entregado por nuestro Creador a su imagen, incluido tú. Y como el hombre en su semejanza no reconocida no pudo satisfacerse con esta sabia enseñanza del ser, no hizo más que irse mientras que murmuraba, este maestro no sabe lo que es un milagro. Mas cuando el aprendiz escuchó tal murmullo, le expresó a su maestro, yo lo he visto a usted salvar, curar y sanar a un conejo que estaba a punto de morir desde el fondo de su infinita vida, desde su madriguera como existencia. ¿Por qué entonces usted se negó a entregarle a este hombre necio y terco lo que él llama milagro? Y el sabio maestro le respondió, hay personas en este mundo que no quieren sentir el milagro de lo que es la vida misma, menos que el milagro mismo sea no más que otro espectáculo de quien solo vive en una absurda existencia. Y es aquí en donde el aprendiz reaprendió o redescubrió que algunas veces la mente del hombre le enferma sus pensamientos para que él mismo se cure, se salve y se sane, una vez que ya se ha dispuesto a conocer y a recorrer el camino del espíritu, su despertar. Recuerda entonces, los cambios existenciales ocurren cuando la negación es aceptada por quien nunca aceptó cambiar por otros en teorías, sino que por algún motivo se vio obligado a cambiar sí o sí.
como poniendo en práctica lo que por tanto tiempo había negado, redescubrirse. Las 3 reglas de oro del ser de vida. Primera regla: mi destino es ser con mi viaje. Una vez, Walter Russell, entre algunas de sus obras artísticas, y cuidado si no en todas, de las cuales siempre ligaba la ciencia con el conocimiento estoico, si es que pudiéramos resumir en una palabra la forma del conocer al después del saber del hombre, de cuando este ser creado de la creación como universo pensante busca ser más que él mismo como existencia en todo y entre todas las cosas, tal como entre los mundos de cada universo como pensamiento recreado, lo que llamaríamos la idea de la existencia, lo que le da forma a todas las cosas ya creadas por quien ya la pensó, sino que tal búsqueda como centro de ser de ese hombre que se interesa en ser más que un hombre con nombres, se va más a la parte del propósito del solo ser, el que no se ata nada, así como del no liberatorio del todo, que con el ser de la razón misma. Como por decir, si le preguntamos a una sola persona, sin prepararla antes, como cuando escribimos la introducción de un trabajo de grado, ¿cuál es tu propósito en esta tuya vida? Y esta persona contestará de una manera en que la misma respuesta como tal se formule en otra pregunta, en duda debido a la ignorancia del conocerse que por la curiosidad de quien desea ser parte de todo y de todos, aun si en ese saber no llegara a conocerse externamente por quien aún no sabe si existe, si vive y o si existe y vive a cuestión de la razón o a virtud del propósito racional. ¿Y por qué te interesa saberlo? Y el que recibe tal evasión por quien invade lo que no sabe, lo que hace es expresarle no más que un comentario como de esos que hacemos todos los días. No me interesa lo que sea tu propósito en este mundo tuyo. Solo quise interesarme por algo que no me pertenece como pensamiento, pero que sí me pertenece como mente que soy. Ese conocimiento estoico del que les hablé al principio. Lo que Walter Russell, a mi forma de verlo, aplicaba en su práctica para poder describir a Dios como un universo pensante, que a mis palabras yo pudiera teorizarlo como el pensamiento energético que crea lo que la idea ya ha creado al pensar, lo que los físicos llamarían la teoría de cuerda. Por ende, si los destinos ya están hechos para cada razón, el propósito de ser será quien lo transforme a según su viaje. Segunda regla: mi viaje es ser con mi existencia. Cuando Albert Einstein dijo que todo era relativo, no lo expresó como para que demostrar que todo cambia, aun si lo cambiado se cambia por sí solo. Aunque para el momento del cambio no se dé cuenta de su evolución, sino que esta idea que él tuvo, que nada es igual entre los espacios y los tiempos, no se refería a un todo del espacio creado o del tiempo que modifica lo que el espacio recrea de entre los cúmulos temporales, sino que el mismo todo, al ser nada en su espacio, es cuando cambia su realidad como tiempo. Por consiguiente, pudiéramos decir que nada cambia en realidad entre los espacios creados, sino que es la transformación y o la mutación de la realidad misma que le hace creer a quien cree que ha cambiado su espacio que esta nueva forma tempo-espacial proviene más del hecho como pensamiento que de la mente como ser. Y si estas formas de cambios las lleváramos al mundo del hombre, sobre todo al mundo superficial, este ser de la conciencia, aunque no sea consciente de ello, porque quien ya se consciente sabe que su vida es no más que la percepción de una ilusión creada y que al ser así, la vive como si tal existencia fuese ya suya y que por tal motivo puede darle forma a la forma, no sabría cómo definirse, si como un propósito o como una razón de ser. Porque al no saber lo que es en realidad su pensamiento, una conexión de la razón, su razón como acción, no sabría cómo ser con su propósito o con su propio propósito, si ser la existencia de su vida o si ser la vida de su existencia. En otro sentido, para que el hombre pueda conceptuarse como aquel que ha despertado su mente, tendría que conocerse primero como pensamiento que como ser, y aún así saber que su pensamiento es el hecho ilusorio de quien lo piensa como idea, lo que alguna vez nombré como la lógica abstracta del hombre, libertad de quien nos crea desde su realismo ilusorio, el propósito de todo creador, darle al arte
vida. He aquí tu razón, pues todo en esta vida es un arte, aunque no lo parezca al principio. Mas al comienzo de los tiempos, el espacio era la existencia de un arte, y aún a hoy, el arte es el viaje del que no yace solo entre las cosas, sino que al viajar tan solo existe ahí, en ese estar ser. Tercera regla. Mi existencia es ser con mi vida. Expresaré con mis propias palabras lo que para su momento expresó el gran escritor Charlie Bukowski, como un sentido de lo que es el principio del vacío, del vacío mismo. Saber mucho es estar en una triste felicidad. Ahora aclaremos este pensamiento. ¿Qué significa una triste felicidad para quien busca ser algo más que un saber de todo? ¿Qué existencia la de la tristeza sabia, que cuando se alegra por lo que sabe, es porque ha descubierto lo que la alegría de la vida aún le oculta? ¿Y qué nos puede ocultar entonces la vida cuando creemos saberlo todo? ¿Su ironía? No. ¿Su sarcasmo? No. ¿Creer que existe? Sí. He aquí lo triste de la felicidad del que sí sabe, que no sabe nada desde su soy, mas cuando cree saber desde su yo, es cuando sabe que su vacío es otro espacio creado para saber lo que el tiempo sabrá, que sí hay vida después de la muerte, porque de no ser así, de no haber vida que evolucione de entre los tiempos, ¿por qué la muerte seguiría recreando vida si ya su espacio ha sido llamado por ella? Pues para algunos pensadores, nadadores, pescadores, escultores, pintores, escritores o autores del arte como creación del ser, saben que la muerte es el puente que nos comunica para con la vida que aún no conocemos. Mas ahí está, esperando a ser parte de esta fase del ser consciente inclusive ya creada, porque nos crea la existencia de la vida. Mas está en nosotros que cuando la tomemos, descubramos ese porqué de la reencarnación, desde un karma que pagar, un pago que cobrar, hasta un detalle que dar, tal como los regalos que nos ofrece la muerte, la oportunidad de renacernos en vida. Y es en este espacio en donde le puedo entrelazar a este triste feliz escritor que mencioné, Charles Bukowski, con el psiquiatra Carl Gustav Jung por medio de lo que él llamó sincronicidades, esa cuerda que nos conecta con todo, por más que el todo no conecte con la nada, creaciones fantasmales, aunque no lo creamos, sombras. Ese encuentro para uno mismo desde el vacío, un espacio oscuro por el que solo requiere de una luz. Tú, porque eres tú ese ser de vida para con tu viaje, existir en el aquí. En resumen, no hay futuro si la muerte como presente no crea vida por sobre y por debajo de lo no visto aún. Por tanto, la muerte crea la vida y la vida recrea a la muerte. Lo contradictorio del todo, que para entender ciertas cosas, antes que nada, entiéndete tú. Recuerda, un ser despierto no necesita de un poder para poder ser lo que éste es conciencia, porque una vez que él sabe que su realidad ya ha sido creada por un creador superior de principio a fin, es cuando él como co-creador intuye que el origen de su fin no es otra cosa que el mismo principio de algo nuevo por comenzar. Los tres realismos ilusorios de la lógica abstracta del hombre. Primer realismo, imaginación. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviésemos anécdotas que contar? Sería un viaje sin rumbo fijo. Es porque al no tener una historia por la cual nos recuerde de dónde somos, qué somos, por qué somos y cómo somos, el resto de lo que vivamos, al menos en esta experiencia por la que a hoy somos y que llamamos humana, será tan invisible a como lo sería el aire sin su viento o el viento sin su aire, que al no existir dos extremos de cada cosa, como lo femenino y lo masculino, lo positivo y lo negativo, lo cognitivo y lo afectivo, así como la vida y la muerte, tal cual como el sufrimiento y su renacimiento, como quien ya ama sin sufrir porque ya sabe que el amor es un dolor por el que nos permite salvarnos, curarnos y sanarnos. El propósito por los cuales o por las cuales de los extremos de cada cosa aún son entre nosotros. Ya no tendría por qué tener una razón válida de poder ser el uno con el otro desde nosotros. Y tanto es así que tan siquiera sus existencias existirían como algo separado a virtud de que nada
puede estar separado entre los mundos o entre los universos porque siempre existirá ese algo espiritual y o universal que nos una con el todo, por más que creamos desde el cuerpo del pensamiento que no es así, pero que al apartar estas falsas ideas en nosotros, sobre todo la que nos crea el pensamiento no consciente con la mente que lo ha creado a él antes de que fuéramos esta idea consciente por la que tú y yo estamos aquí, vemos cómo las ideas toman la forma de un ser que sí cree en las energías porque de ellas dependemos todos como creaciones de una imaginación que nos ha creado para que podamos ser lo que somos en este momento en el tiempo. Una idea que se hizo conciencia, una conciencia que se hizo existencia, una existencia que se hizo presencia, una presencia que se hizo permanencia, una permanencia que se hizo idea y una idea que volvió a pensar, sea para recordarnos de lo que al pasado hicimos o para decirnos que el futuro es un pasado que aún no estamos viviendo, como quien se imagina conversando ya con palabras seleccionadas, mas cuando las dice, lo seleccionado deja de serlo porque el pensamiento cree idear a la mente, mas la mente le cambia la idea. Segundo realismo, percepción. ¿Por qué cambiamos tanto las palabras al momento de expresarlas para cuando ya habíamos imaginado lo que íbamos a decir? Porque todo es una mentira en vida excepto la muerte, lo único seguro en este mundo. Entonces la vida es la ilusión de una percepción por la que el tiempo es no más un espacio limitado al creer que existe en verdad. Y de ser así, ¿qué papel juega la existencia de la muerte en este juego que llamamos vida? Cuando descubrimos que la creación de la vida lo hace la muerte desde su ser, vamos descubriendo que la muerte quiere no más que existamos, mas no que sea a su imagen, sino a su contrariedad, vivir. Y al escribir esta palabra, vivir, me recuerdo de un cuento que le escuché a Universo Consciente, por el que una niña, al tener 11 años de edad, se preguntaba todo el tiempo, de todo un poco, acerca del porqué de las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y eran tantas preguntas al mismo tiempo que los padres de esta interesante curiosidad le compraron un libro que como título decía todo lo que usted tiene que saber antes de morir. Y la alegría de la niña fue tan inmensa que desde su silencio no hizo más que leer, leer y a leer. Y obviamente los padres también fueron felices porque al fin la curiosidad se había silenciado generándoles así seguir con sus exteriores voces. Mas cuando el silencio levantó su voz, asustado quedó el grito. Mas el aprendiz silenciado por el sabio que escribe desde su saber y conocer, les expresó desde su paz: no se preocupen, es solo una pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Pero el grito no sabía qué decir. Nunca había gritado preguntándose por qué gritaba. Pero la niña sí quería una respuesta porque al no tenerla, su silencio sería como un grito que grita sin voces interiores. Al cabo de un tiempo, el silencio se encontraba en un jardín. Había buscado quien le gritara la respuesta que buscaba y nada. Mas el jardinero le preguntó. La niña le contó y al escucharla, éste sonrió y le dijo: mi niña, pregúntate, ¿hay vida antes de la muerte? Y la percepción es eso, aceptar la verdad, que por más que el tiempo nos ilusione, el espacio es lo que hay por ahora, recrearlo o dejarlo tal cual. Tercer realismo, transformación. Si todo lo que hay es un espacio ya creado y es lo único que tenemos por ahora, ¿por qué el ahora se nos hace tan difícil vivirlo en el aquí de lo que somos, este momento? El tiempo es lo que es, la percepción de una ilusión, nada. Por ende, su espacio como conciencia existe porque se transforma al imaginarse que es parte de un todo, mas no porque lo sea en realidad, sino porque es al ser. Entonces, si nada es entre las cosas, tal como la existencia, la vida, la muerte, al yo decir la palabra nada, ya estoy imaginándole al todo desde mi ilusa percepción una razón de ser por la cual la nada misma, desde mi yo, desde mi soy, pueda transformarse, siéndolo todo con el tiempo desde un espacio ya creado por quien solo cree que sí es, aunque no lo sea en verdad. He aquí uno de los grandes misterios del universo, que no existe misterio alguno porque de existir
tan siquiera el universo mismo pudiera revelarlo. Y no porque no pueda, sino porque todo ya ha sido revelado desde el comienzo de los tiempos. Yo soy tu creador, he creado tu espacio, mas a tu tiempo lo transformarás en mí. Entonces, el hombre no cambia al revelarse como misterio, sino que se transforma a su tiempo, si es que es con el tiempo. Porque si lo que hace es perder el tiempo, no más, saber de dónde somos, qué somos, por qué somos y cómo somos, nunca revelará la gran verdad por la que éste es. Tres realidades ilusorias por las que a su lógica le parecerán abstractas al pintarlas sobre los lienzos del tiempo, o en este caso del suyo: imaginación, percepción, transformación. Y es porque sin imaginación no pudiéramos diseñar, sin percepción no pudiéramos recrear lo ya creado al diseñarlo, y sin transformación no pudiéramos imaginar lo que a lo pronto diseñaremos con el tiempo, la existencia de una vida o la existencia de su muerte. Y aunque no podamos separarlas la una de la otra, porque de hacerlo estaríamos creándonos ilusiones, las que nos hacen sufrir, tenemos la opción de la ilusión del creador. ¿Deseas despertar o creer que lo haces cuando que sigues soñando? Y así es todo con la nada. Ella cree que lo es todo a la vez. En resumen, lo que yo nombro como la lógica abstracta del hombre no es más que la libertad de quien nos crea desde su realismo ilusorio, el propósito de todo creador: darle al arte vida. De cuando imaginamos que existimos debido a las percepciones de quienes nos crean desde sus ideas, la forma que nos transforman sin que nosotros nos transformemos desde adentro, transformándonos, sino más allá de lo adentro, el interior del alma y del espíritu, desde ese ser consciente de la mente. Dicho de otro modo, para que el hombre pueda conceptuarse como aquel que ha despertado su mente, tendría que conocerse más como pensamiento que como solo ser, y aún así, saber primero que su pensamiento es el hecho ilusorio de quien lo piensa como idea. Recuerda, por más que intentemos levantar de la cama a quienes aún duermen en un mundo feliz sin ser felices de verdad, son estas las que defienden lo que el sueño les controla, el querer sonreírnos al despertarlos. Las tres maneras de vida del individuo. Primera manera: existir. Se dice que cuando Dios creó al mundo, pero antes que todo, cuando le dio existencia a todo el universo entre los mundos ya creados por su concepción, lo hizo tan completo desde el origen de su núcleo que nada faltaría aunque los seres existentes piensen que no es así, ya que, según estos, nada es completo por más que lo sea entre las cosas. La cuestión es, ¿cómo creerle a un ser sin sangre si tan siquiera ha vivido en realidad? Mas la energía, en su sabiduría consciente, hizo que el ser de sangre creyera que su existencia sí es eterna y que por tanto el conocimiento del eterno es como aquel que aún cree sin ver. En otras palabras, que hasta que los seres existentes no experimenten a carne propia lo que es el propósito de estar en realidad, creerán que para todo como vida no creada le hace falta ese algo como existencia completa. Mas cuando la existencia del ser es para con la vida del que ya existe completo consigo mismo, es cuando aparece la razón de ser para cada propósito entregado desde ese único ser como energía consciente, como quien intuye que vivirá a pesar de que las probabilidades sean muy pocas. Mas estas intuiciones son las voces que el mismo Dios, para quien lo idealiza como una figura externa a la semejanza de una nada en todo, o creador, para quien se reconoce a imagen superior desde el adentro de un ser inferior como su creado, nos hace escuchar a medida en que nosotros vamos desarrollando ese otro sentido por el que la lógica del hombre pareciera no tener cavidad. He aquí el porqué del ser consciente entiende lo que el hombre no, que aunque ya todo esté completo en este mundo, creer que carece de complemento es como creer que el hombre por sí solo se puede complementar sin que nadie lo complemente. Y sí, el fin de este mundo existe, inclusive en algún espacio del tiempo. Este universo, el que conocemos o creemos conocer, ya ha culminado su existencia para con todo, como si todo lo que existe aquí entre nosotros, lo que llamamos el ahora, fuese no más que el pasado de un futuro por el que para su presente, al recordar,
Seríamos como la vida pasada de quien dice, siento que ya esto lo conozco. Lo que el hombre no reconoce al verse ser entre lo ya creado. Segunda manera, estar. ¿Por qué se dice que para cada alguien existe cada quien, aunque nos cueste creerlo? Si el hombre no se enamora de su existencia, ni porque la vida se enamore del hombre al estar presente en la suya, no podrá cambiarlo de parecer porque es tan sencillo que su propósito, vivir, no es para con lo que aún existe. Amor. Es por esta razón por la que al individuo le cuesta comprometerse al momento en que se enamora de una persona, porque al relacionarse con un amor que no es de sí, se estaría identificando con algo más que su existencia, con lo impropio, ese otro mundo que para el hombre sin su ser, a la larga, termina siendo su némesis. Estar presente en la vida es creer que nuestra existencia sea para con todos, con el ignorante, con el sabio, con el inteligente, pero no tan sabio, con el que complica todo, de esos hay muchos, con el que lo explica todo, sin que se canse, aunque a veces diga de más. Como cuando ponemos la torta o le decimos a la tierra, trágame al después de haber confesado que nada es cierto, con el que es bueno pero pendejo, con el que es malo porque alguna vez fue muy pendejo al ser bueno, con quien nunca lo sacó de la tierra porque ¿cómo creerle si la nada es su verdad? Pero que aún así, al desenterrarse de este vacío totalitario, el desagradecido se va como esperando a que el espacio del tiempo lo persiga para agradecerle su insensatez con el que es bueno y malo, a la vez a virtud de lo que se necesita realizar con tal de mantener un balance equilibrado, con los que creen en religiones falsas de un Dios con casa, con los que dicen ser ellos una religión al creerse dioses entre los hombres sin tienda, con los que aseguran que Dios no existe, sino un creador que nos ha creado para hacer el ser del ser, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y cuando vemos que estar presente es así de fácil, otros dirán que lo fácil es lo difícil de quien no quiere ser para con el otro. Y vinieron vestidos al creer que la muerte les interesaría su inmunda vestimenta. Porque para el hombre, que no es con su verdad, estar presente con lo que existe es estarlo en engaño. De no hacerlo, necesitaría confesarse para con él al vivir, como quien desnuda su alma con tal de que su espíritu sea para con todos. Yo ser. Tercera manera. Ser. Una vez que vamos aprendiendo a dejar ir lo que tenga que irse y darle bienvenida a lo que tenga que llegar, por más que no se quede mucho con nosotros, a la vez aceptamos que nuestro viaje por esta corta existencia de la vida es tan solo el registro de un archivo que quedará pendiente para cuando nos toque volver. ¿A dónde? No lo sabemos. A lo que el hombre creía que era imposible, a la mente del Creador, sin que nuestro cuerpo exista como algo material, sino como una energía etérica esperando a que su avatar esté listo. Como si lo que somos, conciencia, se desdoblara en un holograma que llamamos realidad material. Formas creadas a partir de los componentes energéticos y bioorgánicos de una molécula. Pero ¿cómo conceptúa el hombre que desde su organismo en luz ha despertado su mente lo que es la realidad del mundo? Un conjunto de puntos entrelazados por medio de líneas invisibles. Ahora bien, ¿cómo definiría el hombre dormido o lo que yo llamo el hombre común y el hombre soñador lo que es la realidad del universo? La raíz de todos los problemas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta clase de hombre pensaría que el universo es el origen de lo que nos mal sucede? Porque es más sencillo culpar al exterior de nuestros actos que reconocerlos y pedir disculpas. Entonces el hombre, cuando va reconociendo que su miedo es el de mostrarse ante el engaño para con la verdad, para con el propósito y para con la razón de ser, es cuando el hombre descubre que para poder existir como un ser vivo hay que estar presente con la vida misma por más que su presencia no duela de vez en cuando. Y para poder existir como el ser de lo que está y de lo que vive, el hombre tendría que desprenderse de las raíces que aún tiene
postrada en la tierra de los problemas con tal de caminar libre entre los caminos del espíritu, un terreno tan fértil que por cada jardín sembrado, sus flores será la solución para quienes aún miran estrellas plásticas, tal como lo es todo en el mundo del hombre, uno que no es ni real ni universal, sino superficial, aquello que existe sin que tenga un sentido de ser. Mas cuando somos reales y universales, seremos vida por quienes ya existen en lo invisible. El amor es estar cerca de pocos. En resumen, a las personas se les olvida ser luz en su mundo, su universo, su todo. Y es porque siempre esperan a que otros les alumbren el camino cuando que estos ya tienen el poder para hacerlo. Mas el contexto de la sociedad los invitan a que se olviden de ser luces porque al fin y al cabo a la élite que controla el mundo oscuro del hombre no desea que descubran lo que ya estos son. El universo consciente de una real verdad, nuestra energía, nuestra forma de ser reales, aunque existir no tenga sentido, ser la ilusión de una percepción, pero que, sin importar qué, aceptamos la vida y le damos un propósito, porque es lo único que tenemos, razón de ser un yo, un yo soy, y es aquí, en esta luz del ser o de ser, cuando somos para con todo. Recuerda, el amor es una de las razones por la que la humanidad aún existe entre las cosas. De no existir, la esperanza ya se hubiese extinguido, tal como sucede con la fe del ser humano, que aunque la pierda de vista, lo inhóspito se la trae. Las tres clases de sociedades del ser humano. Primera clase, la genial. En esta visión vamos a utilizar al personaje del ignorante como aquel que generalmente conforma este tipo de sociedad. De alguna manera, todos, sin excepción, ignoramos lo que algunos ya saben y o conocen lo que aún nosotros no sabemos ni conocemos, desde un conocimiento básico como el de saber barrer bien cualquier tipo de piso, hasta un experimentado conocimiento que nos lleve a la sabiduría de cómo construir en todas sus formas una escoba de barrer por las cuales cada una tendrá el uso que mejor amerite, resultando hasta cómico la manera en que algunos barren sus casas triangular, rectangular o circular. Y no conforme con esto, mientras que están barriendo, dependiendo de sus estados de ánimos, suelen hasta pensar, hablar o señalar como si se tratara de que el polvo que recogen es lo que en sus causas, existencias o vidas deberían recoger también, sus basuras individuales. Y en este caso, el triángulo representa lo que el ignorante no aprende, que no todos barrerán los terrenos del hombre a según de lo que nunca el inútil ha hecho desde sí. Estar disponible para aprender la utilidad de las cosas, como quien baila o canta al barrer porque le es útil hacerlo o porque le parece un poco más fácil de sobrellevar ese deber por el que todos nos vemos obligados a cumplir, que la casa de nuestro hogar se mantenga pulcra, lo que nos llevaría a la siguiente creación, el rectángulo, que en este sentido explicativo induce lo que el ignorante no desaprende, que en cada rincón de nuestras casas un sucio siempre quedará. Solo que la casa es la parte material del hombre, pero en el caso de nuestro hogar, que es la parte profunda de nuestro cuerpo etérico, no podemos ni debemos permitirnos que en nuestro espíritu quede algún tipo de sucio para cuando nos toque purificarnos. De lo contrario, estaremos incluyéndonos en círculos, lo que en este tercer caso del ignorante en representación de la genial sociedad suele incurrir, que aunque tenga la intención de ser un buen hombre, de familiarizarse con los aprendizajes de cada individuo sociológico o de la persona sociopolítica, le basta con que otros no lo sean con él como para decirse soy la genialidad hecha miseria. El hombre. Segunda clase. La maravillosa. En este contexto, ampliaremos nuestra primera visión de la anterior sociedad con el objetivo de imaginarnos al ignorante que aún yace en ella queriendo ser ese aprendiz de la vida por el que el hombre mediocre lo nota desde una ventana que tan siquiera ha abierto en su tiempo porque le asusta que su espacio se llene de diferentes escobas maravillosas, la que barre nuestro hogar,
como los malos pensamientos que ensucian nuestro espíritu, la que barre las hojas del árbol, que sombrea nuestra casa, como las frustraciones del hombre, y la que barre las piedras del jardín de nuestro terreno, como aquellas palabras por las que nunca se debió decir, te odio, porque al fin y al cabo, algún día la humanidad pagará por sus errores, que desaparezca del mapa por completo, lo cual sería genial, o que reencarne una y otra vez al mismo mundo del estúpido por el que al odio no le queda de otra que amar lo que ha rechazado, el amor de quien ahora se vence a sí mismo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se vence cuando que puede vencer sin vencerse? ¿Por qué sigue venciéndose si ya lo ha hecho? Porque al estar vencido el hombre, no hay quien lo venza, ya que no existe ganador o perdedor, sino un juego que lo estimula a desafiar su verdad aún después para con el engaño de la muerte, la vida. Y sí, si hay vida después de la muerte, ¿que cómo lo sé? Pues pregúntate si es la primera vez que has jugado a recordar lo que este tú ni conoce, el eterno resplandor de la memoria del alma, un distinto tú entre todas las dimensiones del hombre, un yo del pasado, lo que fuimos o seguimos siendo, ovejas o lobos, un soy del presente, libres verdades o mentiras disfrazadas de verdad, y hasta un yo soy del futuro, esa ignorancia de la nada, lo único que requiere el aprendiz para seguir aprendiendo que lo bueno no es bueno, ni lo malo tampoco, que el hombre no hace a la mujer, ni la mujer hace al hombre, que el creador no ha creado a la creación, ni la creación ha creado al creador. Entonces, ¿en qué creo, maestro? En lo que tú has de creer. ¿Qué me sugiere? Sino que todo parte de la hipótesis social de lo que creemos, aquello que suponemos ver, saber o conocer, tres ideas por el que el mismo todo encaja en la nada, la maravilla de la vida, el legado. Tercera clase, la indigente. En el transcurso de esta semejanza o drama social, en donde todos quieren que se le apruebe lo que hacen desde su imagen, me gustaría que supusiéramos que aquel que visualizó un sentido religioso, lo inexplicable en palabras, para así decir que su existencia ya no necesita de aplauso ni de compradores que le distribuyan su vida, porque de alguna forma su mente o el yo superior de él mismo, como el hecho de un pensamiento ideado, lo fue despertando entre los espectáculos del hombre, que no piensa en la idea de lo que ha de vencer, dejar de pedirle al otro un poco de similitud, como quien vive dando esperando que algo a cambio se le dé. Y no me imagino la cara de Hermes, de Buda o de Jesús si nos viera hacer tal cosa, ya que si el principio base de todo sufrimiento es liberarlo desde nuestro amor, ¿por qué tenemos que esperar a que otros nos liberen cuando que ni ellos mismos se aman? El hombre que aún no se ha superado a sí mismo, como la idea del encierro de su forma en vida, lo que sufre al ser de él no transformará su liberación, vivir. Lo que en este panorama de la sociedad encierra en la existencia del solo hombre, que aunque todos estemos entre nosotros como seres humanos, pareciese que entre nosotros no hubiera nadie, o al menos algún tipo de humanidad. Una especie que, según es existente, inteligente y consciente, los tres términos por el que solemos definir la creación de la vida humana. La pregunta es, si sabemos que somos seres existentes, ¿por qué aún dudamos de nuestra viva existencia, estar y ser? Si sabemos que somos seres inteligentes, ¿por qué no recordar lo que el ser del que existe porque vive, el espíritu del alma, ya sabe y conoce que el hombre es una ilusión y que su ser es lo real de la misma vida como la existencia de la nada, el todo? Si sabemos que somos seres conscientes, ¿por qué no concientizarnos entre nosotros sin que la duda y o la memoria nos lleve al obligado recuerdo de hacerlo? Damas y caballeros, niños y demás, se lo notifica que un meteoro se dirige a nuestro mundo y no hay forma de desviarlo o exterminarlo. Les pedimos desde su fe que oren por lo que pase al rezar, porque la creencia separada de la esperanza lo jode todo. En resumen, tanto el todo como la nada son la supuesta fe por la que el hombre cree tener esperanza para ocuparla en aquello que él llama vacío, como si el después de ocuparlo su crisis existencial o su crisis existenciales le incitase a preguntarse si realmente vale la pena estar vivo en el vacío de la vida. Si yo salto de un lado a otro,
¿Por qué pienso que no he saltado? De cuando le damos a nuestra historia su caótico cierre en orden, que si al menos no tuvo un final feliz, lo último que fue de la utopía ya vivida será no más que una triste reflexión al recrearla. Recuerda, las creencias son las bases por las que el hombre ha supuesto sostenerse al edificar su evolución. Los tres legados del hombre. Primer legado, todo pasa. Durante nuestro recorrido por la vida, desde que éramos seres inocentes hasta el sol de hoy, por el que al parecer aún creemos que hemos madurado tanto como humanos, propósitos, como personas, razones, seguimos suponiendo que la existencia del mismo hombre, al menos en este mundo, es un ciclo continuo por el que nunca se cerrará, a virtud de que aún el hombre, como solo ser, no ha encontrado cómo cerrarlo desde sí porque mayormente se niega a hacerlo. Por tanto, si en nuestro insólito universo existiese otro mundo parecido al planeta Tierra y con todas las condiciones que amerita la raza humana para poder ocuparlo y acondicionarlo a sus necesidades, lo más probable es que al cabo de un tiempo nuestros linderos serán los mismos por los que de aquí al transitar que a donde vaya el hombre, siendo hombre como solo ser, destrucción no más se encontrará entre su terreno sin que al menos se visualicen jardines por los cuales nos traiga a la memoria lo que en aquel entonces el hombre no valoró, el amor, algo sobrevalorado para los seres humanos de hoy en día, ya que si no lo fuera, se amaran aunque tomemos la rosa por su espina, que aunque duela, recordaremos que hemos amado. Mas si el hombre vence estas ganas de controlar y manipular lo que no es suyo desde su mundo o de doblegarlo todo aunque lo sea así en su universo, ¿quién quita que su propio control interior lo invite a que no manipule sus pensamientos energéticos, sino que los procese desde su transformación, llámese existencial, emocional y o espiritual, para que la conciencia sea quien pueda canalizarlo a como debe ser, hacia su realidad, que aunque el hombre suponga que lo que hace es bueno, ha de corregirse si su realidad como voluntad va en contra de la del otro, pues en este sentido el individuo actúa más que lo que piensa y piensa más de lo que sabe, y cuando cree saber lo que no supo cómo, es porque entre sus recuerdos existe un aprendizaje por el que a una vida anterior enseñó que aunque creamos que estamos solos en una isla, la isla vida tiene por sí sola. Y lo más irónico es que al agarrarle gusto, como de la nada, nos rescatan hasta sin saberlo. Mas al despertar, concluimos que nuestra razón de ser está de a paso en un eterno propósito: existir, morir o sentir. Segundo legado, todo queda. Existe un dicho que dice, preguntando se llega a Roma. ¿Y cuán lejos ha llegado el hombre? Algunos responderán que a la luna, otros dirán que a la tierra hueca de nuestro mundo. Mas sin embargo, están aquellos que aseguran que lo más distante por el que el hombre ha podido llegar desde sí es hacerle creer a quien ama que lo amará y lo seguirá amando por siempre y para siempre, al siempre de las cosas. Un título que parte de la idea de que el más allá es una viva imagen de lo que a lo pronto viviremos al volver, no como fantasmas, porque los fantasmas solo viven en nuestras mentes, tales como las sombras o las memorias de un vago recuerdo, sino como entes espirituales que renacen desde su imagen para con la imagen del otro, hasta sin saber, lo que algunos llamaríamos reencarnación, la manera en la que un ser almático evoluciona aún en el alma de lo ajeno, una teoría por la cual quizás nos llamen almas viejas, para cuando nuestras conductas parecen ser más como de otro mundo que del nuestro, un tiempo de ser diferente, de marcar la diferencia, de que nuestro legado continúe su camino. Pero ¿cuál legado? ¿Qué legado queremos dejarle a quien desde su casa nos acobija como si fuera nuestro hogar? Y si estos legados no fuesen los correctos, pudiéramos cambiar su justificación, aunque el hombre no los cambie desde su necedad. En gran parte, nosotros hemos creído que tanto el paraíso como el infierno se halla fuera de nosotros y no dentro de nosotros,
Y claro está, es mejor creer que lo bueno o lo malo del hombre es a razón del exterior de quien hasta justifica la mentira que a la justificación razonable de nuestra conciencia, la que nos ayuda a discernir si lo que sucede en el mundo del hombre es a virtud de un ser supremo que le dice lo que hará porque es parte de todo. Si el todo ha incurrido para que el hombre se justifique, alumnos, abran sus cuadernos y escriban lo que acabo de escribir. La vida es bella, aunque mal pague. Profe, dígame, ¿para qué usted, por qué? ¿O por qué usted cree que mi vida es bella cuando que ni ha ido a mi casa? Porque desde mi hogar sé que tu vida es lo más valioso que tienes. ¿Y por qué siento que no es así? Porque no todo es un cuento de hadas, al ser él, sin su nada, todo. Tercer legado, todo vuelve. Los detalles sí importan, y mucho. Y a quien no le guste o a quien no le gusta que le digan lo bien que se ve cuando se ha cortado el cabello. A todos. La cuestión está que cuando somos detallistas no solo vemos lo bueno que hace la gente, aun si han perdido la fe en el hombre, sino lo malo siendo bueno a la vez desde la esperanza, como quien graba un video dándole de comer a quien desde su lamentable desgracia no tiene cómo. Una acción que justifica lo injustificable. Venid a mí sin oro porque yo soy tu riqueza. Como si los aplausos del hombre no ha de venir de él mismo, sino del que lo alude al verlo desde el terreno de quien siembra por interés y no desde su jardín que lo ha sembrado desinteresadamente, aun sin otros se beneficien de sus flores. El hombre es la prueba viviente de que a su momento el tiempo se equivocó. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso yo me equivoqué contigo al recrearte o al crearte? No, sino que lo que has creado hasta ahora desde el hombre son no más que fantasías desde el ser, como quien se equivoca al pensar que los ejemplos del hombre es el legado de quien no ha mentido o de quien nos ha mentido desde el inicio. La conciencia, aquella que nos hace creer que todo existe cuando que no. ¿Por qué tú crees eso? ¿Acaso toqué un punto débil en ti? ¿Cuál punto? ¿Cuál punto? ¿De qué hablas? Tú como conciencia existes en nuestra realidad porque así lo creemos. De no creerlo, querida mía, mi vida no ha de ser tuya. Eres increíble. No más que un iluso pensando que de ti yo soy. Tratando de convertir todo en una historia. Y no es eso lo que eres. Una realidad sin ser realidad en verdad. ¿Sabes qué? Vete al carajo. Ya estoy ahí. Y por lo que veo, no hiciste un carajo para evitar que el Titanic chocara. Entonces muere y cuando vuelvas, si es que vuelvo, volverás, te guste o no, pero volverás y punto. Sigue negándome como tu voz. He aquí tu error, no del tiempo ni del mío, sino del tuyo, el creer que tu voz solo importa. Pero aunque todo sea mentira, debemos creer que hasta el hombre sabe cómo perdonar. Te perdonen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si en algún momento el hombre alcanzara su iluminación. Y aunque nada exista, la vida existe porque la sentimos. Es todo lo que hay que saber al volver. En resumen, no digas todo lo que eres o crees ser, porque hasta lo más estúpido de lo que eres de vez en cuando, así como cuando nos enamoramos de la humanidad, puede ser usado en tu contra para cuando el hombre diga que no eres de este mundo por pensar distinto al resto de los que se creen humanos cuando que deshumanizan lo que son. Conciencia. Recuerda entonces cuando el hombre yace al filo de la muerte, le pide a su Dios que lo salve. Mas aquellos que no se lo piden, o es porque quieren abandonarlo todo, o es porque suponen que el todo los abandonó al creer que la nada era lo único que había entre sus vacías existencias. Los tres tipos de pensamientos. Primer tipo, abstracto. En la cocina de mi casa existen tres platos de cobre guindados en la pared y adornados con altos relieves en su centro cada uno. En el primero se halla una pareja de hindúes en donde el hombre se ubica a la izquierda y la mujer a la derecha. En el caso del hombre, su parte desnuda es la del cuello y su mirada para con su contraparte es como cuando queremos aquello que no podemos obtener ni tan siquiera en la tierra del nunca jamás, el alma del otro, pero sí su espíritu, por si éste se desdobla en lo que no existe, el mundo, al soñarnos. En el caso de la mujer, su observación para con el amor de quien dice ser más que una imagen vívida es como cuando nos fijamos en la desnudez de quien peca sin que nosotros estemos desde el mundo desnudos al ser cómplices hasta de lo que
ha hecho a su semejanza, dejar al aire libre el ombligo por donde el hombre alguna vez se alimentó, una ironía que retrasa a lo que el sarcasmo le antecede. ¿Por qué volver por donde mismo saliste? Porque para todo es un toma y dame. De no ser así, ¿por qué quererte cuando que lo puedo hacer yo? No habría por qué nacer, al menos en este mundo, el del hombre. En el segundo plato se encuentran tres personas sentadas sobre unas piedras, dos mujeres y un niño, mientras que un músico, la cuarta noble verdad, sentado en el verdor toca una flauta hasta que el tren, que sale no sé de dónde, imagino que de la puerta invisible de la montaña, que el águila custodia con opciones de cuidados de aquel burro que le expresa al camello que lo siga donde sea, a la aguja. Los ilumina con su luz al llegar por medio del terreno de quien alguna vez construyó dichos carriles, la guerra, así como el caos, como si al ser nuestro el mundo bastara como para que nos pacifique el orden. Y el tercer plato es el sonido diciéndole a quien toca su alma, me complacería con esta pieza musical, bailar Elevation de YouTube. ¿Y por qué no? Que esta vida tuya y mía no es más que el producto de un intencional error, el hombre. Un pensamiento que, aún para la mente, es más difícil que un simple baile. Enamorarse de quien desde su intención no hace otra cosa que calmar a quienes esperan desesperados el tren de la vida, el ser. Segundo tipo, externo. En mi edificio hay tres mujeres de las cuales a cada una la quiero a mi manera, que por cada estupidez o genialidad que me dicen, mi amor por ellas es como cuando me imagino escribiendo Los hinduistas y sus tres mundos, y fumados amores en una cabaña solitaria en el medio de un bosque sin que nadie me moleste, excepto que la natura del mismo. Y ahí, cuando mis ideas empezaban a tener algo de silencio, de repente empecé a escuchar la forma de una cola de aquel puto castor. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Mira tú, sí tú, necio castor, no te me hagas el loco, mira tú, las cosas cambian, ¿quién lo va a creer? Canta conmigo y con Malú Miguel. A veces sí, a veces no, a veces quién sabe qué. Y si la vida nos sorprende por cualquier error, allí volvemos y caemos, maldita la tentación. No vine a eso, castor. He venido y mira tú, qué bien estás, como sonríes. Hasta da gusto ver cómo es tu mundo cuando estás con ella. Cese, cantos cálidos. ¿No es así como le llamas? Pobre de mí, qué tonto fui. Fui tan estúpido que te dejé partir y te hice daño. Sí, castor, estás muy ruidoso y estoy escribiendo. Tú tienes la razón, yo te he dejado heridas. Tú me dices adiós y te llevas mi vida, como dice el coro, Miguel. Me voy pa'l coño, porque te vas y cae un abismo en el que no hay salida. Porque te vas y se me acaba el mundo y mi mundo eres tú. Porque me queda en pedazos el cuerpo, el alma y la piel. No me acostumbro sin ti, yo no sé. Miguel, ¿qué, castor? ¿Qué? ¿Qué era lo que me querías decir? Ya no importa. Che querido, ¿viste lo bueno de cantar? Yo no canté, fuiste tú. ¿Y acaso no es bueno que cuando la mente estanca tu drama por alguna que otra buena razón, estas a la vez se liberan con externas oratorias, Miguel? Sí. Dilo más alto que no logro oírte. Sí, ahora dilo, pero con más ganas, chico, con más amor, como cantándole a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto, como si el ruido de los castores hicieran que mi intuición, amor fumado por las mujeres, no fuese otra cosa que decirles, sus mundos son todos mis hijos, yo. Segundo tipo, real. En mi ego tengo a tres hijos. Tengo al que jode más de todos, tengo a quien nunca solicité y tengo a los que no son míos, pero como que sí lo fueran, aunque no me conozcan. Ahora vamos a aclarar estas confusiones y o variantes temporales. El primer hijo soy yo. Uno que, por cierto, hace que me pregunte y él me responda, ¿por qué últimamente mis escrituras han vuelto a tener esa parte poética de la vida cuando que en un pasado ya lo hice y mucho? Como si el control fuese suficiente como para escribirle a quienes amamos desde un sentido racional lo que a nuestra niñez fue, como cuando Buda se preguntaba qué había más allá de las cuatro paredes, cuerpo mental, cuerpo existencial, cuerpo emocional, cuerpo espiritual.
del reinado de su padre. Muerte, hijo, solo muerte, contestó. Porque según su creador no era lo que su hijo quería, una vida llena de tristezas, de desgracias, de dolores o de humildad. Mas era el padre quien no quería esa vida y no la tuvo porque del legado de su padre, vive hijo, solo vive, con todo o sin nada, pero vive. No continuó, mas su hijo sí, como si el universo lo llamara para que liberara en rebelión el egocentrismo nihilista de quien jamás se liberó por sí mismo siendo su heredero para con el Padre creado. Y al estar ahí, el árbol iluminado le ha enseñado a quien de su hijo reconocido fue su camino, su niño interior, al que cuidó o al que cuido yo más que a mi propia alma. El segundo hijo que tengo es aquel que la vida no los impone sin importar qué, sea de sangre o no, lo que llamaríamos nuestros aprendices, pero que si le damos ese toque de que somos nosotros los estúpidos de manera genial, aunque no muy convincente, nos enseñan lo que tengamos que reaprender, ser más tolerante, más compasivo o, ¿por qué no?, ser más idiota para que nos cachetee el amor al momento de decirle sus cuatro verdades. Eres imaginación, eres ilusión, eres percepción, eres construcción. Ah, y el tercer hijo son todas las construcciones del mundo por las que al verlas me reflejo de pequeño, aquello que de mí quisiera que no fuera otra cosa que la esperanza de lo que yo creo, que soy la natura de un todo. Pues bien, ya lo decía Fyodor Dostoyevsky, y lo diré a resumidas directrices: no amo al hombre, amo la humanidad. En resumen, el pensamiento abstracto es la teoría del observador que no se observa o del que lo observa desde una ventana sin panorama alguna en lo interior, pero sí en lo exterior de quien lo ve. Lo que negamos de ancho y largo al observar de afuera hacia adentro, nosotros mismos. El pensamiento externo es lo que yace lógico desde el arte humilde al poner en práctica nuestras teorías yoístas o conservadoras, lo que suponemos que debe y o debería ser así. Es decir, el horizonte del hombre, lo que miramos sin que nos mire. El pensamiento real es el hecho intuitivo por el que lo abstracto y lo lógico convergen, lo que ya fue y aún es, tanto en el hombre como en su natura o en toda la conciencia del ser creado. Aquello que de la mente el creador cree fluir por sí misma al ser el ser de un yo, nuestras creaciones, lo que nombro como los estanques del libre pez, lo que para el individuo sería lo que Platón denominó como el mundo de las ideas. En otras palabras, la forma, la nada, la totalidad. Recuerda, la luz del mundo no transforma la oscuridad del hombre, ella lo oscurece hacia lo que ha de iluminarse, su transformación. Las tres conductas del individuo. Primera conducta, repetitiva. A todos nosotros nos ha pasado que al entrar a la etapa adulta de la vida, su existencia, la de experimentarnos, nos entrega distintos hijos por doquier sin que haya negación alguna por nuestra parte, de los cuales se dividen en tres formas: el putativo, el adoptivo, el legítimo. En esta primera conducta del individuo, lo que él vive repitiendo la historia de una misma página, hablaremos del primero tanto como persona, como hombre y como ser humano. El hijo putativo es aquel que conceptúo como el maestro que nos induce casi que de manera obligada, de aquel refrán: las putas son las mejores madres. Mi respeto para ustedes, hacen un excelente trabajo como damas de la noche, desestresar a la humanidad. A que si no reflexionamos al acostarnos sobre la verdad actual de cada quien, nos estaremos perdiendo por debajo de los espacios encerrados en donde el hombre ya no existe. Ese club nocturno que nombro como lo que ya pasó. Una regresión que al parecer nos lleva a una existencia oscura experimentada sin que exista algún tipo de luz o de querer y o poder superar lo que al soy de hoy, desde aquello que nos ilumina la vida, tú sabrás qué será, no hemos superado desde el nacimiento, el pasado. Lo que para la conciencia consciente que ya ha renacido desde su hijo exterior sería la vívida imagen de quien de la suya no hubo movimiento alguno al nacer desde el hombre, es decir, que aunque haya experimentado el pasado de aquel momento, para esa persona, ese momento o ese tiempo del momento mismo, el aquí, no existió y o lo que creía que existía, la vida, su permanencia, la existencia, fue la no presencia de quien supone que va y viene, la muerte,
esa puta madre que se hace pasar como un hijo que puteamos al malcriarlo. Y si algo nos enseña la muerte es que hasta la luna sabe más de estrella que la misma que dice ser el sol. Pero no es el sol quien lo dijo. Él jamás lo dijo porque no puede hablar ni señalar. Fue el hombre que le encanta decir cosas tontas, como quien confirma que ha superado el pasado cuando que estamos viviéndolo, hace unos viajes luminosos de las estrellas, esa página de la historia que les mencioné al principio, que aunque el hombre repita la vida lo reescribe al adoptarlo. Segunda conducta, variativa. Hay un dicho que dice, cuando una mujer te dé la razón, ese día llora de felicidad. Ahora preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres desean tener tanta la razón? ¿Será porque en sus genes existe la feliz respuesta acerca de la existencia de todo? ¿Será porque al ser madres sus sentidos se agudizan de tal forma que hasta sin saber descubren lo que la existencia le ha ocultado? ¿Que el mundo es la cuna del hombre? ¿O será que su existencia, la de crear vidas, es la conexión con la razón del Creador mismo, ese hijo perdido de la verdad, ese propósito en todo, ese propósito que nos ayuda a ser el ser de vida, ese propósito del gen humano? Lo que para mí sería la teoría del lápiz. Por un lado, escribe lo que supone que debe ser una historia tras otra, y por otro, borra las historias que ha escrito la suposición, la causa, esa que nos lleva a la existencia del efecto rebote. Dos razones que el hombre aún no entiende ni entenderá: que la mujer será la última en morir. Discúlpeme, es cuestión del Creador, no es cosa mía. Y que el trono del Creador será de quien lo ha creado, su madre, el ser celestial, el universo. Preguntémosle entonces, ¿puede el hombre acabar con el hombre? Desde el Apocalipsis, al oír las trompetas desde el cielo, y vinieron ángeles que al verlos de cerca eran los demonios que al bajar de quienes lo han escuchado como un ángel de su infierno, la gloria, subieron a los cielos, y que al verlos de cerca también eran los creadores de quienes decían oírlos. Aleluya. ¿O será la mujer quien evolucione del hombre hasta que ya no lo necesita, virtud de que en su nacimiento póstumo modificado ha estado al renacer? La variación de cualquier estado material no es el cambio del estado mismo, es la materia al permitir que su estado se transforme. He aquí uno de los tantos misterios, que aunque el hombre se adapte a la vida, si su existencia no lo ha hecho, es como quien dice ser feliz cuando que su felicidad ha carcomido el piso de a poco por el que su lágrima lo destruye de buena vez. Adaptarnos a los cambios. Una oratoria, dos rezos. Dicho de otro modo, no es solamente variar por variar, no. Se trata de variar desde la adaptación porque de ella nos modificamos y nos transformamos, esos hijos adoptivos por el que nosotros lloramos a decirle, ven en paz, el yo. Tercera conducta del individuo, cíclica. Quiero invitarte a que te imagines cómo sería tu vida si lo que quieres ahora, en este preciso momento, sin proceso alguno de tu parte, se diera. Y aquí la pregunta al ser tú, mi yo: ¿te quedarías con esa vida tan deseada, mas no trabajada por ti? ¿O volverías a desear otra existencia que aún no conoces desde el ahogo de nuestros suspiros, el placer? Lo que para los seres humanos, sin serlo entre las cosas, es la transformación sin evolución, que aunque cambiemos por dentro o que creamos hacerlo desde ese pensamiento de la no mente, el estado de nuestra conciencia no cambiará. Y si nada cambia desde la negada idea del hombre, lo que él cree desahogar su razón, y no más que su razón, su vida, será el recuerdo de aquel que quiso razonar sin que su verdad respire desde su existencia ahogada, como quien se lamenta no haber hecho nada en absoluto cuando que sí pudo y se negó por alguna oculta razón, creer que otro podría salvarlo cuando que no era su deber hacerlo. Los pensamientos del hombre son engañosos. Por una parte le dice que todo está y estará bien, y por otra le dice, como poniendo la prueba, que aunque él esté bien desde lo que él cree, lo negativo es la principal causa de que lo bien persista. Es decir, que si nuestras creencias desde el aspecto de lo positivo no mantiene ese lado bueno de las cosas, la maldad del hombre o de la causa involuntaria no confirma justo todo lo contrario. Algo tan básico como decirle a quien fuma que si no deja de fumar es probable que no llegue a la vejez. Y de aquí una historia. Un hombre que al tener 95 años de repente dejó de fumar. Al hacerlo, su cuerpo empezó a enfermarse.
Al ir a donde el doctor, irónicamente, le dijo, si quieres vivir hasta que la vida se canse de tu existencia, sigue fumándotela, hasta más no poder. Es usted muy sortudo. De 1000 casos, uno hace que yo me pregunte, desde el secreto, por qué la vida es tan extraña y tan rara cuando tan siquiera su hijo legítimo lo es con nosotros. Y cuando el Señor lo escuchó, le reveló lo siguiente: yo no me he fumado lo que amo, la vida. Lo que he fumado han sido cigarrillos. Pues la metáfora de esta historia es que mientras que no destruyas el mundo de los demás, estarás reconstruyendo lo destruido en ti, tu ser. Un ciclo que abre y cierra, de esa manera en que la huella de la existencia de ese todo nos marca al pisar, superar y seguir. En resumen, si los comportamientos del hombre llegaran a ser arbitrarios ante las leyes impuestas por el juicio de la razón social, las conductas epistemológicas de quienes crean ideologías sin libertades ha de ser lo único a seguir por ser la libre verdad, llámese el humano o la psique, o la luz aduce el saber, así como la ignorancia, para que ninguna forma del hombre se complemente, sino que se separe como si se tratara de un borrador que elimina la frontera de un mismo destino, lo oscuro. Es decir, que dependiendo de cómo criemos a nuestros hijos, sean los de sangre real o los de la vida, nuestro legado va a depender de cómo se piense con quien aún no razona con sentido común. Y es porque si yo le digo a un niño que es malo pintar la pared de su casa, a la vez él creerá que expresar lo que siente no ha de ser bueno. En cambio, si le digo, pinta todo lo que quieras desde mi casa, que al ser tu hogar la pintaremos, nuestros mundos ha de ser uno solo. Como si al leernos descubriésemos en nosotros que de vez en cuando nuestra existencia pareciese no formar parte de nuestras vidas, tal como la verdad de la sociedad y la razón del hombre. La primera, la de los códigos sociales, nos dice que el ser humano no tiene por qué descubrir su origen, sino aceptar que todos somos parte de un mismo núcleo. La mentira, de aquí su estancia. Y la segunda, la de los sentidos intuitivos, que el hombre no es un ser humano, es un ser consciente que cree serlo. De aquí su reconstrucción, concluyendo que si nuestra existencia por este mundo va a depender del factor institucional de la sociedad, nuestras vidas ha de ser su alumna sin que en algún momento lo sabio en ella nos enseñe cómo ser más que una programación. Recuerda, cuando nos entregamos a la verdad, el juicio de la conciencia se pierde y la locura justifica las acciones deliberadas de aquel que de a poco es libre. La razón.